Segundo Sánchez. Iglesia, muy buenos días. ¿Cómo han estado? ¿Todo excelente? ¿Bien? ¿Cómo amanecieron? ¿Bien? ¿Sí durmieron? No durmieron porque como una vez estaba predicando el pastor y duró predicando como 3 horas y cuando terminó habían varios dormidos. Entonces llamó a Lugier, despiértelos usted que los durmió. Bueno, ojalá no se me van a dormir porque el tema que estamos tratando es un tema muy excelente, bueno, y es importante que usted sepa, así cuando usted quiera sentirse bueno, cuando usted quiera sentirse la última papa Boyacá, cuando usted quiera sentirse así mejor que los demás, porque estudió mucho, o porque tiene mucho dinero, o porque todo el mundo lo quiere, entonces usted entienda esta doctrina, la depravación total o corrupción radical. Amén. Entonces vamos a seguir porque el tiempo que tenemos es muy cortico. Estamos hablando de esta doctrina y estamos diciendo que este punto afectaba todo nuestro cuerpo y toda nuestra alma. ¿Por qué? Porque afecta a todo nuestro cuerpo y nuestra alma. A ver, los estudiosos que hace 8 días estudiaron. Afecta a nuestro cuerpo y nuestra alma porque nos enfermamos, nos morimos. Entonces afecta todo nuestro ser de este punto que estamos tratando. Hace 8 días hablamos de un hombre llamado Rousseau. ¿Qué dijo Rousseau? Del siglo XVIII. ¿Qué dijo? Que el hombre era ¿qué? Correcto, que el hombre es bueno y la sociedad lo corrompe, y a veces uno se cree esas mentiras, ¿no? Sí, yo soy buena, hay gente que es buena. ¿Cómo puede decir que la depravación total si hay personas que no son cristianas y son mejores que cristianos? Tienen buenos hogares, buenos hijos, son de verdad de testimonio y no son creyentes. ¿Qué pasa ahí? Pues resulta que no quiere decir que el ser humano, o sea, que el ser humano sea un demonio, ¿sí? Sino que Dios, por la gracia común, ha colocado restricciones en el hombre para que no nos matemos unos a otros. Entonces, a través de la gracia común, ¿qué es la gracia común? Que Dios hace llover ¿sobre qué? Buenos y malos, justos e injustos. Es la misericordia de Dios. Y esas son las restricciones que ha colocado Dios en los seres humanos para que no nos matemos unos a otros, aunque nos estamos matando unos a otros, pero hay personas que por la gracia son, entre comillas, como puedo decir, que son como que menos peores que otros. No todos los pecadores están poseídos por el demonio como tal, pero todos están poseídos por Satanás como sus esclavos voluntarios. Tremendo, ¿sí o no? No somos pecadores porque pecamos, ¿cierto? No somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Apréndase esa frase. No somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Thomas Watson dijo que somos demonios con forma de hombre y demonios cubiertos de carne. Calvino dijo, para oírnos decirlo, somos ángeles, pero si alguien mira de cerca descubrirá que somos peores que los demonios. La religión por sí sola no ayuda. Como dijo Watson, un hombre moralizado no es más que un diablo domesticado. Oh, tremendo. Este tema es bueno y ha sido polémico también, porque hay muchas personas que se consideran realmente mejores que otras y buenos y comienzan a decir malo Hitler. Creo que hace 8 días estamos hablando malo Hitler, malo Pablo Escobar. Yo soy bueno delante de ellos, pero hermanito o hermanita, nuestro estándar
no son ellos. O sea, nuestro estándar no es Hitler, nuestro estándar no es Pablo Escobar, nuestro estándar es Cristo. Ese es nuestro ejemplo a seguir. Así de que cuando usted se considere mejor que los demás, compárese con Cristo, a ver usted cómo queda. Para ya seguir con el tema, yo quiero hablarles de la Biblia. Emplea algunas analogías terrenales para describir la profundidad de la depravación humana. Lo que yo le voy a leer ahora, no se vaya a asustar, ni me va a coger a piedra ahorita cuando terminemos. Y le voy a dar unas citas bíblicas, pero como no tenemos tiempo, yo se las voy a nombrar, usted las va a escribir y en la casa usted hace como los hermanos de Berea, o sea, ya compara. ¿Listo? Porque como no tenemos casi tiempo, yo le voy a nombrar las citas bíblicas y usted las escribe. Si no, se las memoriza y en la casa usted las lee. El hombre, o sea, estas son analogías terrenales para describir la profundidad de la depravación humana, para que usted pueda entender mejor esa doctrina. El hombre es como el veneno de una serpiente, Job 20:14, Romanos 3:13. Llagas putrefactas que resuman pus, Isaías 1:5 y 6, Levítico 15:2. Capítulo 1, versos 5 y 6 y Levítico 15:2. Gangrena, segunda de Timoteo 2:17. Hediondez y suciedad, Isaías 3:24 y 64:6. Barro y vómito de perro, segunda de Pedro 2:22. El hombre caído es un gusano que se alimenta de la suciedad y los cadáveres, Job 25:6. Job 25:6. Incluso David confesó que era un gusano, Salmo 22:6. Juan Calvino dijo que el hombre caído es un gusano de 5 pies. Los liberales e incluso los ingenios evangélicos a veces han sustituido pecador por gusano en el famoso himno de Isaac Watts, que dice: ¿dedicaría él esa cabeza sagrada a un gusano como yo? Los hombres son gusanos cuya hambre nunca se satisface, dijo Jonathan Edwards. Son como un gusano asqueroso que nunca se alimenta tan dulcemente como cuando se alimenta de carroña, o nunca tiene su naturaleza tan adecuada como cuando se arrastra en la más abominable inmundicia. Filipenses 3:8 usa la palabra griega escubalón para describir lo mejor, no lo peor, de la pretendida justicia del hombre. Significa basura, desperdicios, algo que se tira. Es cuando el apóstol Pablo en Filipenses 3:8 está hablando de que él, todo lo que ha hecho, lo que ha estudiado, lo que era, lo ha tomado por basura. Eso es lo que se está refiriendo esta palabra escubalón. Significa basura, desperdicios, algo que se tira. A veces significa excremento. Thomas Watson, el puritano, observó: algunos piensan que el pecado es un adorno, es más bien un excremento, dice Thomas Watson. Calvino a menudo dijo que somos estiércol y hedor. El hombre no es un hermoso ángel, sino un sucio y repugnante pecador. Dios creó al hombre más inferior que los ángeles, Salmo 8:5, y más superior que los animales, Génesis 1:28 y Levítico 24:21. Pero debido al pecado, el hombre es peor que cualquier bestia. Los animales no pecan, nosotros sí. Isaías 1:2-3. Dice que los bueyes y los asnos son mejores que nosotros, porque ellos saben dónde alimentarse de sus amos, pero el hombre no. Los pollos corren hacia la gallina madre, pero los pecadores huyen de Dios. Mateo 23:37. La Biblia a menudo compara al hombre con los cerdos, segunda de Pedro 2:22. Thomas Watson dijo: el pecador es un cerdo con cabeza de hombre. George Whittenfeld popularizó la analogía del hombre como medio bestia y medio diablo, así como especie de un centauro.
Spurgeon dijo que la analogía es un insulto a las bestias y a los demonios. Somos peores que ambos. Las escrituras comparan a los pecadores con los perros, segunda de Pedro 2:22, Filipenses 3:2. Esto no se refiere a los cachorros lindos, sino, como dijo Calvino, perros malvados y sarnosos. Los pecadores son perros locos que hacen espuma en la boca con la rabia espiritual. Son lobos rapaces, Mateo 7:15, Juan 10:12. Y perros salvajes, toros y leones, Salmo 22, 12 al 16. Peor aún, somos como repugnantes alimañas. Calvino dijo que somos, ya, que somos peores que gusanos, moscas y piojos y alimañas, porque hay más valor en todas las alimañas del mundo que en el hombre, dijo Calvino. El peor y más vil animal es un ángel comparado con el mejor hombre. Thomas Watson dijo que el hombre es peor que los animales porque los animales temen al fuego, pero los pecadores no temen al fuego del infierno. A menos que seamos transformados en corderos de Cristo, los pecadores perdidos son perros que serán excluidos del cielo, Apocalipsis 22:15. Además, los pecadores son llamados serpientes, Mateo 12:34, ya que son hijos e hijas de Satanás, la gran serpiente. Son una camada de víboras, Mateo 3:7. Jesús dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer, Juan 8:44. Spurgeon dijo acertadamente que la imagen pura de Dios ha sido desfigurada y los pecadores se parecen ahora más a Satanás que a Dios. Si quieres saber cómo se ve Satanás, mírate en el espejo, examina tu corazón. Hay suficiente pecado incluso en el mejor pecador para reproducir otro diablo. Bueno, estas son frases que dieron aquellos hombres y analogías que aparecen en la Biblia de lo que es el ser humano. Entonces, cuando usted, vuelvo y le digo, cuando usted se crea bueno, cuando usted diga: no, es que yo me merezco el cielo, yo me merezco eso, yo me merezco lo otro, usted pueda entender que nosotros no nos merecemos nada, que somos unos viles pecadores y que necesitamos ¿de quién? De un Salvador. Por eso cuando le predicamos el evangelio a las personas, a veces lo predicamos mal. Comenzamos: es que si le digo cualquier cosita se ofende y no me vuelve a hablar. Y eso los que predican, porque hay gente que no, parecen cristianos 007, solo saben ellos, nadie más sabe. Cuidado, sepan que soy cristiano, porque si llego a llegar tarde al trabajo me van a juzgar. Es mejor que no sepan que soy creyente. Eso es lo que es el ser humano. ¿Ves? Entonces quizás me van a apedrear muchos y me van a decir: ¿cómo se le ocurre que nosotros somos peor que el estiércol? Somos peores que los animales. No lo digo yo, lo dice la escritura. Aunque afirmamos que el hombre natural, el que no ha sido regenerado por el Espíritu Santo, puede hacer el bien relativo, es necesario volver a insistir en que incluso este bien no es fundamentalmente verdadero bien a los ojos de Dios. Porque si nos ponemos a comparar, si realmente somos buenos delante de Cristo, delante de Dios, ¿cómo nos vamos a sentir? Como dijo David: somos peores que un gusano. Bueno, mis amados, vamos ahora sí a empezar. Al finalizar les voy a hacer unas preguntas y tengo unos libritos aquí que Dios nos ha bendecido y nos los ha dado en su gracia. Entonces tengo unos libritos aquí, el que me responda tiene su librito. ¿Listo? Entonces ponga mucha atención. ¿Ok? Hace 8 días estábamos hablando de 3 puntos importantes que estábamos diciendo sobre la depravación, que el hombre no puede hacer el bien, que eso fue el primer punto que tocamos. ¿Qué más seguimos hablando? Que el hombre no podía ¿qué? Muy bien, no puede entender el bien.
y el hombre no puede hacer el bien. Entonces vamos en el segundo, el hombre no puede entender el bien. El hombre no solo es incapaz de hacer el bien por sí mismo, ni siquiera puede entender el bien. Está ciego como cíclope con su único ojo quemado. Lidia, por ejemplo, oyó a predicar a Cristo a orillas del río en Filipos. Solo después de que el Señor abrió su corazón, pudo comprender lo que Pablo decía. Hechos 16:14, ese sí lo vamos a ver. Vamos a estudiarlo. Hechos, el libro de Hechos 16:14. Amén. Dice así la palabra de Dios. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Qué ha pasado? Muchas personas vienen a la iglesia, se les predica el evangelio, se les habla, se les dice y salen como si nada. Y siguen viniendo a la iglesia y duran años en la iglesia, pero sus vidas no son transformadas, sus vidas no son cambiadas. Y uno dice, pero ¿qué pasa con esta persona? Le he predicado, le he hablado, pero la persona, nada. ¿Por qué? Está pasando aquí, Dios todavía no la ha llamado o Dios todavía no ha abierto su corazón. ¿Ves? Entonces es en el tiempo de Dios. Aquí pasó, Lidia escuchó y al mismito Dios abrió su corazón y pudo entender lo que Pablo decía. Dice que fue bautizada y vemos ya una creyente allí. Y eso es lo que pasa, el ser humano no puede entender el bien, no puede entenderlo porque está como muerto en sus delitos y pecados, dice el apóstol Pablo. Y un muerto pues no puede atender al llamado de Dios. Si Dios no lo ¿qué? Si Dios no lo resucita, si Dios no lo llama, si Dios no lo salva. Y eso es lo que aquí estamos hablando. Hasta ese momento su comprensión estaba entenebrecida, para emplear la descripción que Pablo hace de los gentiles en Éfeso. Vamos a mirar Efesios 4:18. Efesios 4:18. Yo quiero que usted salga de aquí ya hoy, que es el último día que tenemos de esta enseñanza, que usted salga realmente confrontado con la misma escritura y sepa por qué no las personas, por qué no le podemos decir a una persona nueva que Dios la ama, a una persona que no conoce el Señor. ¿Por qué? Y eso es lo que necesitamos entender. Efesios 4:18. Y dice así la palabra de Dios: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces así está el corazón y la mente de las personas que no conocen del Señor. Está entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Tienen un corazón ¿de qué? De piedra, como habíamos hablado de Jeremías, que los hombres tienen un corazón de piedra, pero que Dios en su infinita gracia y misericordia va a cambiar ese corazón de piedra por uno ¿de qué? De carne. Y entonces eso es lo que pasa con las personas. Usted les predica, les habla y dice, pero ¿qué es? Bien terco. Y usted se frustra, usted se estresa. Usted quiere salvar a todo el mundo o a veces nosotros hacemos que a unos sí y a otros no. ¿Cómo se llama eso? Acepción. ¿Sí o no? Uy, esa persona es tan buena. Uy, no, lo único que le falta es tener a Cristo. De resto, ¿sí o no? Pero no conocemos su corazón. Eso es lo que vemos nosotros por fuera, su exterior. ¿No ha pasado muchas personas que dicen
que se suicidan. Y uno dice, pero si esa persona vivía feliz, esa persona era feliz, yo la veía bien, no le faltaba nada, su buena casa, carro, de todo. Y se suicidó. ¿Por qué? Porque no sabemos su interior, no conocemos su corazón, cómo está. ¿Ves? Entonces, vamos a mirar 2 Corintios 3, 12 al 18. 2 Corintios, vamos a darle un paseo a la escritura. 2 Corintios, capítulo 3, verso 12. Dice, así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Sigamos hasta el 18. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Entonces, hasta que se conviertan al Señor, ¿qué pasa con ese velo? Se quitará. Entonces, las personas, ¿cuándo van a entender el evangelio? Cuando se conviertan al Señor. De resto, seguirán, podrán asistir a la iglesia, podrán estar 20 años en la iglesia, pero todavía siguen en su pecado, en su maldad. Y entonces ya quizás después de 20 años no volvieron más a la iglesia. Entonces siguieron en el mundo, rumba, trago, mujeres, infidelidades, todo. Entonces las personas, ¿qué van a decir de ese? No, es que ese perdió la salvación, porque yo lo veía bien en la iglesia, 20 años allá en la iglesia, ayunaba, oraba, era el primero que llegaba a abrir la puerta. Entonces perdió la salvación. No, ¿sabe qué pasó? Es que esa persona nunca fue salva, esa persona nunca se convirtió, solamente se camufló ahí en el cristianismo, pero nunca fue salva. Por eso la salvación no se pierde. ¿Por qué no se pierde? Porque nunca, esas personas nunca la obtuvieron. Porque el que es salvo será salvo para siempre. Porque es que la salvación no depende de usted ni de mí, depende de quién, del Señor. Amén. Pero cuando Dios actuó en su corazón espiritual, pudo responder a la predicación de Pablo, hablando de Lidia. Durante el ministerio de Jesús, los judíos lo rechazaron, dice la Biblia en Juan 1:11. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Y en el verso 12, malos que lo recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. El problema no estuvo en la presentación de la verdad. La verdad estaba allí. Jesús era el Hijo de Dios encarnado. La luz brilló en la oscuridad, pero la oscuridad no pudo comprenderla. El Hijo Jesús, o sea, el Hijo de Dios, Jesucristo, realizó milagros y predicó a los judíos, pero estos blasfemaron de él. En cierta ocasión Jesús preguntó: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Él mismo dio la respuesta: porque no puedes escuchar mi palabra. Juan 8:43. Sin duda que los judíos oían a Jesús con sus oídos físicos, pero Jesús hablaba acerca de sus oídos espirituales. Como dijo en otra ocasión: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Mateo 13:14. Jesús predicó y la gente no se convirtió. Uy, terrible, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque no era el tiempo para ellos. Escucharon, y por eso dice: de oídos oiréis, pero no entenderéis. Está hablando de sus oídos espirituales. ¿Por qué? Porque es que la salvación no es de nosotros. O sea, nosotros no nos vamos a salvar cuando nosotros queramos. Sí, pero esto no quiere decir que esto ahorita al final vamos a hablar sobre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre.
no quiere decir de que el hombre no es responsable, que eso lo vamos a hablar ahorita. Entonces, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Mateo 13:14. Esto explica por qué algunos teólogos y estudiosos de la Biblia pueden dedicar la mayor parte de la vida a estudiar la Biblia y sin embargo rechazan a Jesucristo como su Dios, Señor y Salvador. Muchos teólogos, eruditos, se aprendieron la Biblia de memoria, le dan una interpretación bíblica espectacular. Eso cuando predican, los ángeles se amontonan a escuchar la predica. Pero sus vidas no han sido transformadas. ¿Ves? Por eso dice la Biblia, no es el que más corra ni el que más haga, sino el que Dios tenga misericordia. Entonces a veces muchos se creen, porque se conocen, medio interpretan la Biblia, se creen mejor que los demás y comienzan a rechazar a todo el mundo. Ya cuidado, me toca porque me roba la unción, me quita la unción. Ya no saludan, ya no hablan, ya no. Para hablar con ellos es más fácil hablar con el presidente Uribe que con ellos. Es complicado porque a veces ellos creen que por lo que tienen o lo que saben, entonces son mayores que los demás, y no es así. La Biblia no lo enseña. ¿Listo? Entonces, la causa del rechazo no está en el testimonio claro de la palabra de Dios. Antes bien, esta es la ceguera, tinieblas y dureza de su corazón. Si el hombre no está regenerado, no puede entender. Y uno de los pasajes claros que enseña la incapacidad del hombre natural para entender las cosas de Dios es 1 Corintios 1:18. Miremos 1 Corintios 1:18. Primera de Corintios 1:18, y dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Ese es uno de los pasajes más claros, porque mucha gente, esto es locura. Usted se va a madrugar el domingo, toda la semana madrugando, toda la semana. Y los familiares que no son creyentes, los que le pelean en la casa, ¿sí? O los padres cuando los hijos son creyentes, o viceversa, o en sentido contrario. Y comienzan a decirle: usted trabaja de lunes a sábado, madruga 3, 4 de la mañana, y el domingo también tiene que madrugar para irse para la iglesia. No, hermano, pero qué. Ore aquí, Dios está en todo lado. ¿Por qué? Porque el evangelio para los que se pierden es que locura, están locos allá, ya orando, allá rezando, allá. Porque no entienden. ¿Ves? Porque es locura para los que se pierden, pero para los que no, ¿qué es? Poder de Dios. Amén. Qué bendición que se llegue el domingo, así me toque madrugar a las 2 de la mañana para ir a la iglesia, me toque hacer 50,000 transbordos en Transmilenio, pero el domingo es sagrado, porque como el salmista, yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos, es una fiesta estar aquí. Y las personas nuevas, cuando llegan aquí y Dios les abre los ojos espirituales, los salva, es una alegría, porque en ese momento en el cielo hay tremenda fiesta. ¿Por qué? Porque hay fiesta en el cielo cuando un pecador que se arrepiente. ¿Ves? Entonces, para los que se pierden es que locura, pero para los que se salvan es poder de Dios. Amén. Uy, me estoy volviendo ya más carismático. Si pudieran conocer a Dios con su sabiduría natural, entonces muchos sabios serían cristianos. Miremos el verso 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de ¿qué? De la predicación. Por eso usted predique, no se canse de predicar, hable de Dios, no se avergüence, deje de pecar. El pastor hace 8 días estaba hablando de la primera carta del apóstol Juan en el capítulo 2. Hijitos míos, yo les escribo, ¿para qué? Para que no pequéis.
Y ahí se quedó el pastor. ¿Sí o no? Esperemos que hoy de pronto y termine ese medio versículo. ¿Sí o no? Quizás, porque es que eso es mucha tela por cortar. Un cristiano, el mismo apóstol Juan dice que un cristiano no peca. ¿Cómo así un cristiano no peca? Entonces yo no soy cristiano. Pues examínese. Porque usted puede estar aquí y escucha el mensaje y usted de pronto habla de Dios por las redes sociales, usted escribe citas bíblicas, pero quizás usted no se ha convertido todavía. Examínese. ¿Por qué peco tanto? Yo quiero hacer lo bueno y termino haciendo lo malo. Entonces, como el apóstol Pablo, quiero hacer lo bueno y termino haciendo lo malo. Entonces tenemos que examinarnos. El pastor decía, es que esto no es de tomarlo a la ligera aquí con gracioso, a punta de chistes. Eso no es así, ¿sí? No, me pegó una chortada. Pero es que el evangelio, cuando usted peca y le pasa lo de la canción, tropecé de nuevo y con la misma piedra, y al 8 días otra vez, usted examínese si realmente es creyente, si realmente se ha convertido. ¿Ves? Entonces, eso es lo que pasa. El hombre no puede entender el bien. Si pudieran conocer a Dios con su sabiduría natural, entonces muchos sabios serían cristianos, pero no ocurre así. La razón de que mentes brillantes no acepten el cristianismo es que todas las mentes son ciegas, a no ser que estén regeneradas. Porque como afirma Pablo, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. 1 Corintios 2:14. En otras palabras, sin el Espíritu Santo uno no puede entender las cosas de Dios. Dios mío, el tiempo se va rápido. El hombre no puede desear el bien, como tercer encabezado que tenemos. El hombre no puede desear el bien. El no cristiano no solo es incapaz de hacer nada que sea verdaderamente bueno, no solo es incapaz de entender el bien, sino peor todavía, ni siquiera puede desear el bien. Una cosa es tener un objetivo bueno y no poder alcanzarlo. Esta incapacidad de alcanzar un objetivo bueno es parte de la depravación del hombre. Otra cosa es tener un objetivo bueno, pero no poder siquiera entender lo que es ese objetivo. Esta falta de comprensión también es parte de la depravación del hombre, pero el colmo de la depravación total es que el hombre natural ni siquiera desea un objetivo bueno. No le preocupa en lo más mínimo. Esta última afirmación no es exacta. Si le preocupa, odia el bien y la fuente del mismo saber, Dios. Esta falta de deseo de Dios es a la vez el abismo y el epítome de la depravación total del hombre natural. Mateo 7:18. Miremos Mateo 7:18. Mateo 7:18. Dice así: no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Y Juan 3:3 habla. Juan 3:3, miremos Juan 3:3. Alguien que me lea Juan 3:3. Amén. Y 8:43. Ahí mismo, 8:43. Quince, 4 y 5. 15:4 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 y
Amén. Y Juan 6:44. Ahí devuélvase un poquito. Juan 6:44. Y el verso 65. Listo, entonces he aquí el punto exacto de la depravación total. El hombre está muerto, no puede ir a Jesús por su propia cuenta. Si el Padre no ¿qué? No lo trajere, no lo llama. Ese es en sí la idea. Dice, poco después repitió el mismo pensamiento con palabras diferentes, ¿no? Ninguno puede venir a mí si no le fuera del Padre. He aquí la depravación total. El hombre no puede escoger a Jesús, ni siquiera puede dar el primer paso para acudir a Jesús, a no ser que el Padre lo atraiga. Y esta depravación es universal. Ninguno puede venir, dice Jesús. No solo algunos no pueden, sino que nadie puede. Esa es la incapacidad. Esa es la incapacidad universal y total. Esos son los 3 puntos. El hombre no puede desear el bien. O sea, el hombre no puede entender el bien, no puede desear hacer el bien y el hombre no puede hacer el bien. ¿Por qué? Porque está muerto. Ese es en general lo que enseña la depravación total. Jesús utilizó la analogía del nacimiento, Juan 3:3, que fue la primera cita bíblica que leyó Montilla, nuestro hermano Montilla. 3:3 dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esa fue la analogía que usó Jesucristo. El bebé nunca desea o decide nacer, nunca contribuye ni en un ápice a su propio nacimiento. En todo el proceso, desde la concepción hasta el nacimiento, está completamente pasivo y es completamente incapaz de controlar su propio nacimiento. De forma semejante, el no creyente no puede dar un solo paso hacia su nuevo nacimiento, lo debe generar el Espíritu Santo. Entonces Jesús, cuando le estaba diciendo ¿a quién estaba hablando en el capítulo 3? A Nicodemo, ¿cierto? ¿Quién era Nicodemo? Un hombre estudioso de la Biblia, era un escriba, un fariseo, un hombre, una eminencia alta, hacia otro nivel. Pero Jesús le dice que tiene que nacer de nuevo. Él no entendió. Quizás usted diga, oiga, pero eso es tan fácil de entender. Usted lo entiende ahorita porque se lo han explicado, pero en ese momento él no lo entendió. ¿Qué es nacer de nuevo? ¿Ves? Cuando es nacer de nuevo, ¿quién da ese nacimiento? Dios. Un bebé no escoge nacer. O sea, un bebé no escoge nacer. Por eso las personas están muertas. Necesitan nacer de nuevo. Y ese es el proceso desde la concepción hasta el nacimiento. Pablo usa la ilustración de la creación en 2 Corintios 5:17. ¿Sí recuerdan? Que si alguien está en ¿qué? En Cristo, nueva criatura es. Fue las primeras citas bíblicas que me aprendí hace muchos años. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esa es la ilustración que usa el apóstol Pablo. Las personas son totalmente incapaces de hacerse a sí mismas criaturas nuevas en Cristo. Pablo también utilizó la analogía de la resurrección cuando en Efesios 2:1 escribió: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. Y en el versículo 5 dice: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Colosenses 2:13. Entonces es cuando entendemos, estábamos nosotros como muertos en nuestros delitos y pecados, y Dios nos dio vida juntamente con Cristo. O sea, fue Dios el que nos dio vida, fue Dios el que nos rescató, fue Él. Cuando Cristo le gritó a Lázaro que saliera del sepulcro, no tenía vida para huir, incorporarse y salir. No había en él ni un hálito de vida para poder oír a Jesús, quien lo estaba a salir. Tuvo que devolverle la vida.
Jesús lo resucitó y entonces Lázaro pudo responder. La enseñanza de la depravación total es que Dios es merecedor de toda la gloria y el hombre no es digno ni de una mínima parte de ella. Ahora, en el momento que usted es salvo, que Dios lo salvó, viene un proceso que se va a enseñar en la escuela bíblica, que es el famoso Ordo Salutis, ¿sí? La salvación aplicada que se va a enseñar, que usted no se pierda esas clases magistrales que se van a dar. Y el ser humano, cuando ya es, Dios lo regenera, no quiere decir de que ahí nunca más volverá a pecar. ¿Por qué? Porque todavía queda un remanente de ¿qué? De pecado. Todavía hay un remanente. No quiere decir de que usted se convirtió y nunca más, porque el ser humano mientras esté vivo, hay tres cosas que nunca va a dejar de hacer, o sea que le van a pasar. ¿Cuáles son? Pecar, morirse y enfermarse. Pero ¿qué pasa? Que el verdadero creyente no peca por pecar. Listo, tuvo un desliz, pero esa persona que peca va a ir ¿qué? A Cristo. Se siente mal. Pecar es lo peor y se siente mal. ¿Cómo pecar ante un Dios santo? Esa es la gran diferencia. Entonces, la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, ¿qué quiere decir? De que Dios es soberano para hacer lo que Él quiera. Él es nuestro creador, Él es nuestro todo. Él es todo para nosotros. Él puede hacer lo que Él quiera. Pero eso no quiere decir de que usted no sea responsable de sus actos. Es que Dios me permitió que yo pecara. Es que Dios me permitió que yo hiciera eso. No. Es que Dios me dijo que hiciera eso. Entonces usted culpa todo a Dios. Y si no le echa la culpa a Dios, ¿se la echa a quién? Al diablo. Eso fue el diablo. Y lo viven atando, encadenando por la mañana, pero no lo atan bien. No lo amarran bien y por la noche se suelta y otra vez tienen que atarlo, porque viven peleando con los demonios y nunca son responsables de sus actos. Y el cristiano verdadero entiende de que no le tiene que echar la culpa a nadie de su pecado, es él mismo, su remanente de pecado. Todavía sus concupiscencias que lo atraen otra vez, porque es que el pecado es rico, el pecado es chévere, porque si el pecado fuera malo, nadie pecaría. El apóstol Juan: hijitos míos, les escribo esto para que no pequéis. Y si usted está en pecado, arrepiéntase. Y no es chiste, es verdad, arrepiéntase, porque las consecuencias son terribles. O si no, dígale a David, pregúntele al rey David: ¿pecar es chévere? A ver, ¿qué le va a decir el rey David? El pecado de David trajo consecuencias tremendas a su familia y a su generación. Así de que antes de pecar, piénselo. Porque yo digo chistes, pero esto es serio. Porque entonces le echo la culpa. No, es que como somos malos, somos pecadores, pero ya Dios pagó el precio que usted y yo no podíamos pagar. Jesús en la cruz pagó el precio. Y en Semana Santa no es para subir de Monserrate esa semana con frijoles en los zapatos y allá darme golpes de pecho y coger el látigo y darme. Y las 51 semanas que quedan, ¿qué? En pecado. Semana Santa son todas las semanas, las 52 semanas del año son santas para Dios. Y usted como creyente tiene que vivir una vida de santidad, de ejemplo, de testimonio. Es que mucha gente no quiere conocer del Señor por el mal testimonio de los creyentes. Bueno, esa es una disculpa para seguir pecando, pero parte en sí tiene razón. Muchos creyentes mentirosos, falsos, ya nadie quiere hacer negocios con creyentes porque son bien mentirosos. Y yo todos los días me encuentro, yo con cristianos no quiero hacer ningún negocio.
Se camuflan en su Biblia y le dan a uno citas bíblicas para no pagarle. Mentirosos, falsos. Yo pienso que el ingeniero Rodolfo podría ser un buen predicador, ¿sí o no? Ladrones, mentirosos. Porque así son creyentes. Y digo creyentes, camuflándose en la iglesia. Pastores, esos famosos que se creen apóstoles y profetas, mentirosos, sacándole la plata a la gente. Esos ni salvos son. Esta semana colocaron una publicación de Redención y salió José Irión. Ese hombre es carismático, pentecostal, pero ese hombre yo lo admiro mucho. Es un hombre que predica el evangelio. Y aquí la depravación total que nos enseña la Biblia, las doctrinas de la gracia. Usted puede ser lo más calvinista que pueda ser, reformado, y le colocó a su iglesia bautista reformada y todo, pero si usted sigue pecando para el infierno se va. Por más calvinista que sea y que creas que yo soy salvo para siempre salvo. ¿Y usted qué sabe si es salvo? Si sigue pecando, si sigue con las mismas mentiras, si sigue haciendo promesas y no cumplirlas, ¿de qué le sirve? Y eso es lo que a veces tenemos que entender. ¿Ves? ¿De qué nos sirve ir a la iglesia cada domingo si entre semana vivo un infierno en mi casa? A mi esposa la trato como un tiesto viejo, la sirvienta de la casa. A mis hijos los trato los trato mal. ¿De qué me sirve? Y eso es lo que tenemos nosotros que analizar con esta doctrina de la pasión total. Si usted es salvo, es por la gracia, es por la misericordia de Dios que tuvo con usted. Y usted tiene que vivir una vida así, santa. Porque usted cuando peca, usted no peca contra usted peca contra Dios. Entonces antes de pecar, analícelo. Cuando haga promesas, cúmplalas. ¿Ves? Y si usted puede hacer obras, haga obras de misericordia, no para que sea salvo. Porque el que es salvo hace las obras, el que no, no. Y la salvación no es por obras, no es que yo hago obras y soy salvo, no. Sino ya después de que usted es creyente que Dios lo salvó, y sí. Si usted puede ayudar a sus semejantes, ayúdelos, ayudar a la iglesia, ayúdelo. Porque ese es la evidencia de ser un buen creyente, de ser un buen cristiano, realmente ser un hombre que ha sido salvo, que ha sido lavado por la sangre de Cristo. Entonces el hombre es responsable de sus actos. Dios es soberano, pero el hombre es responsable. No es que yo no estaba entre los elegidos. ¿Y usted cómo sabe? Porque es que Dios no me ha llamado. No lo ha llamado, no le han predicado el evangelio. Ah, sí, pero son mentirosos. ¿Usted cómo sabe? Cuando llegue allá al infierno, usted no va a tener disculpa. Es que a mí no me predicaron, a mí no me hablaron, a mí no me dieron buen testimonio. Es que yo no estaba, según los calvinistas, yo no estaba entre los elegidos. Entonces no. Usted es responsable, a usted se le va a predicar, a todo el mundo se le va a predicar el evangelio, a todos. Y nadie va a sacar la excusa, es que yo no era lo elegido. Y como todos somos depravados, no va a haber disculpas. Entonces, la enseñanza de la depravación se puede sacar 3 lecciones rápidamente. Primera, la depravación total explica los problemas de nuestro mundo. El odio congénito hacia Dios y al hombre constituye la raíz de las violencias sangrientas, de las anarquías, de las huelgas egoístas, del tráfico de drogas, de los crímenes y del caos general hacia el cual se encamina el mundo. Sin querer ser simplistas ni ingenuos, se puede afirmar que la sociedad no resolverá estos problemas básicos hasta que las personas nazcan de nuevo y se vuelvan a Jesucristo. Esto es lo que enseña la depravación total. Los abortos, ahorita la legalización del aborto. Si Dios colocó un tirano en Colombia,
Como que ya es tiempo de que Dios coloque un tirano de presidente para que la iglesia se ore, ayune, se postre delante de Dios, predique el evangelio, porque como no ha pasado nada, entonces la iglesia sigue durmiendo. Yo dormía, pero mi corazón velaba. ¿Por qué no fue a la iglesia? No, yo no fui, yo estaba, pero yo fui en espíritu. No, se volvieron espiritistas ahora. Pero si Dios coloca un tirano que comienza a darle duro a la iglesia, a cerrar iglesias, ahí sí la iglesia, ¿qué va a hacer? Va a orar, ¿sí o no? Va a clamar, pero como no ha pasado nada, ¿ves? Y muchos cristianos, entre comillas, están esperando que Dios ponga un salvador de presidente. Saber que ya Dios nos envió uno hace 2000 años y usted lo rechaza. No espere que Dios vaya a colocar un salvador de presidente que va a acabar con los pobres. Los pobres nunca se van a acabar, porque Jesús dijo, siempre los van a tener. Los pobres siempre van a haber. Así les den subsidios, así les den de todo a los pobres, pensiones y todo. Seguirán pobres, una mentalidad de pobre. La segunda conclusión, o por qué la Biblia nos dice que el hombre no está vivo espiritualmente, y la consecuencia es Romanos 3:12 al 18. Porque no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno. Si usted espera, no es que ese cristiano ahora que se lanzó como presidente, cuando sea presidente, no crea que va a transformar todo, porque allá como que se les olvidan de dónde salieron. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, y todo empeorará antes de mejorar, según las profecías de la Biblia. Y esto no significa que la conversión del mundo entero resolvería todos los problemas, porque los cristianos nacidos de nuevo siguen siendo pecadores, aunque básicamente han sido cambiados. El mundo necesita más que la conversión, necesita que los cristianos apliquen los principios a la política, al trabajo, a la economía y a la sociedad general. Pero esta enseñanza de la depravación total debe poner sobre aviso al cristiano para que no se sorprenda ante la mentalidad destructora, rebelde, anárquica y llena de odio del mundo presente. Y nos debería indicar la necesidad que se tiene del evangelio para resolver estos problemas. Así es de que usted no se asuste. Ay, no, terrible lo que está sucediendo en el mundo. Ese señor violó a una niña de 5 años. Ay, terrible, la tercera guerra mundial en Ucrania con Rusia. Mire Rusia, ese Putin tan malvado. Ay, y usted se asombra. No se asombre, lea la Biblia y le va a decir todo lo que va a suceder y todo lo que está sucediendo. Es que estamos en los últimos tiempos. Desde hace 2000 años estamos en los últimos tiempos. Cuando hubo la destrucción del templo en el año 70, ¿sí o no? Los últimos tiempos. La persecución en los primeros siglos de la patrística, los primeros cristianos, los cristianos que surgieron de los discípulos de los apóstoles que siguieron, cómo fueron masacrados, asesinados, quemados. Los colocaban de antorchas en el pueblo, en la ciudad. Esos son los últimos tiempos. En los 1000 años de oscurantismo, donde hubo un silencio, digo, uy, fue que las mujeres se acabaron. No, hubo un silencio. Segundo, el conocimiento de la depravación total debería también enseñarnos que somos totalmente malos. Y eso es lo que cada día, cuando yo conozco más el evangelio, más humilde tengo que ser. Entre más estudio la Biblia, más humilde, más postrado, porque cada día entiendo lo que Cristo hizo por mí. Yo no entiendo por qué la gente conoce más la Biblia y se vuelve más
O sea, se vuelve más orgulloso. ¿Por qué? Es lo contrario. Cuando yo entiendo más el evangelio, más me postro, más humilde. Pero ahora para hablar con los eruditos no se puede. Yo quiero hablar con un pastor reformado erudito y no puedo. Viven ocupados por allí, por allá, orgullosos. No, no, eso tiene que cambiar. Entre más conozco el evangelio, más me postro, más humilde, más oración, porque cada día entiendo lo que Cristo hizo por mí. Pero cuando usted no entiende lo que Cristo hizo por usted, usted sigue el cristiano moderno, de moda. Porque es que el cristianismo está de moda, no que se convirtieron los famosos. No, eso tiene que cambiar. Tercero, el conocimiento de la depravación total le enseñará al hombre que si desea pedir a Dios que lo ayude, lo hace solo porque Dios mismo pone en él el querer como el hacer según su voluntad. Filipenses 2, 12 y 13. Sabrá que Jesús no solo murió por sus pecados, sino que Dios incluso puso en su corazón la capacidad de creer en Jesús. Entonces exclamará: ¿hasta dónde llega la bondad de Dios? No solo envía a Cristo para que cargue con él el castigo que a mí me correspondía, sino que incluso hace que yo, quien en realidad no amo a Jesús, desea amarlo y creer en él. Que Dios es tan bueno. Amén. Así es de que esa es la doctrina de la depravación total. Si usted la entendió, usted va a vivir más postrado, más humilde, y va a entender de que si usted está ahí sentado no es por sus méritos, es porque Dios en su gracia y misericordia lo llamó y lo escogió. Viva como tal. Y termino con Hebreos 10, 26. Y vamos a dejar ahí. Amén. Hebreos 10, 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Amén. Porque si usted peca voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿cuál es el conocimiento de la verdad? La Escritura. ¿Qué más queda? Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de ira. ¿Ves? Entonces, eso de que Dios es amor, es que Dios es amor y tiene el tiempo para ti y todo eso. No, Dios también es un Dios de ira y está irado con el pecador todos los días. Así de que eso, que todo es amor. Sí, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Amén. Colóquese sobre sus pies y oremos. Y ese es el tiempo de que usted, si usted todavía no ha ido a Cristo en arrepentimiento y fe, hoy es el día de que vaya en arrepentimiento y fe. Usted que me está escuchando a través de las redes sociales, si usted todavía sigue en pecado, pues sus consecuencias va a tener. O si no, pregúntele al rey David. Pasaron generaciones donde vieron las consecuencias del pecado de David. Así es de que ustedes han pecado, hoy le invito para que vaya a Cristo en arrepentimiento y fe, porque mañana puede ser tarde. Si no se arrepiente, el infierno lo está esperando allá, entrada gratis. Y esto es serio. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por regalarnos este maravilloso tiempo, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a vivir una vida que te glorifique, que te exalte. Perdónanos por nuestros pecados. Perdónanos porque todavía ese remanente de pecado está en nosotros, Señor, que nos incita a hacer lo malo, Señor. Pero ayúdanos, Señor. Necesitamos cada día de ti, que tu Espíritu Santo cada día nos reargulla de pecado, juicio y de justicia y nos lleve a entender, Señor, que el pecado trae sus consecuencias y que cómo vamos a pecar ante un Dios santo que solo lo que ha querido para nosotros es salvarnos y darnos vida eterna, algo que no merecíamos. Señor, perdónanos, Señor.
Ayúdanos, Señor, te necesitamos, Señor, en nuestras fuerzas no podemos, Señor, por eso acudimos a ti, Espíritu Santo, para que nos ayudes. Señor, muchas gracias, Señor, por todas las personas que vinieron esta mañana y que nos escuchan a través de los medios de comunicación, de las redes sociales. Señor, ayúdalos, Señor. Salva a tu pueblo, Señor. Trae salvación y vida eterna a aquellos que nos escuchan hoy por primera vez, Señor. Hoy entendemos que la salvación es de Jehová. Eres tú el que salvas al pecador, lo regeneras, lo transformas y lo cambias, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser de buen testimonio, a ser de ejemplo para los demás, a vivir una vida consagrada a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Muchas gracias. Amén y amén. Dios les bendiga y Dios les guarde. Mis hermanos,